Hace unos días sacábamos un vídeo donde hablábamos del pasado de Leticia en televisión española. Nos centrábamos en su ex jefe, Alfredo Urdaci, y la relación con todo este escándalo de Jaime del Burgo. La información oficialista que se ha publicado en estas últimas semanas es que Alfredo Urdaci no tiene ningún tipo de relación con el que dice ser amante de la reina de España. Pero ojo, porque hemos encontrado datos al respecto, especialmente de la última década, 10-12 años, donde podemos ver que efectivamente existe un cierto tipo de relación entre Jaime del Burgo y Alfredo Urdaci, relación que además llama bastante la atención dentro de todo este escándalo. Vamos a analizarlo todo porque la cosa tiene miga. Todo lo que se va a contar en este vídeo está publicado, es información de la última década, hemeroteca a tope. Empezamos. De que siempre le pregunten por doña Leticia. No, siempre contesto encantado. ¿Sí? Forma parte de la historia de este país y de mi historia. Yo estaba allí en aquel momento y entonces contesto siempre que me preguntan. Vale, ¿se parece en algo la de ahora, la que conoció? No. Bien. Entonces... Año 2012, primera vez que Alfredo Urdaci habla de Jaime del Burgo. Me ha sorprendido, por entonces no había rumores de nada que ver con Leticia, y estas fueron sus palabras: no conozco a Jaime del Burgo, no he coincidido nunca con él, de manera que no puedo ser su asesor, desmintiendo rotundamente una relación personal o profesional con el marido de Telma Ortiz. Hubo una información que es la que desmiente Urdaci en este artículo, que dicen que Urdaci se había reunido con el cuñado de doña Leticia en un conocido hotel de Madrid. El objetivo de este encuentro era marcar una posible estrategia de comunicación para enfrentarse a la posible separación del matrimonio de él con Telma. Lo único que dice Urdaci: jaja, jiji, yo tengo una buena relación con el padre de Jaime. De hecho, me reúno con él para comer. La otra vez que me vieron que dijeron que estaba con Jaime del Burgo, pues no, estaba con Jaime padre. Bueno, pues una noticia que llama la atención, que sale el nombre de Jaime del Burgo en 2012 asociado con Telma, y que este señor pues dice que no, que absolutamente nada entre él y Jaime del Burgo. Esperaos. 2014, titular: Alfredo Urdaci acude al rescate de Jaime del Burgo, relacionado con la separación de Telma y de este señor. Esta habla de una reunión, de otra reunión en Madrid, donde, bueno, pues al parecer habría requerido los servicios de Alfredo Urdaci como gabinete de comunicación para afrontar todo este asunto de la ruptura. Reacción entonces de Jaime del Burgo: es mentira la separación, luego hemos sabido que es verdad. Se trata de una invención más. Yo quiero dedicarme a mi trabajo y no ocuparme de este tipo de temas. Pero una vez más nos obligan a salir al paso de estas mentiras. Vamos a demandar a la revista. Telma y yo esperamos tener muchos hijos. ¿Cómo os quedáis? Pues esperaos que todavía viene más. En esta ocasión nos vamos a un libro llamado La corte de Felipe VI, amigos, enemigos y válidos, las claves de una nueva era. Bueno, un relato de revisión del pasado de Leticia Ortiz justo antes de su boda con Felipe de Borbón y las amistades de este a lo largo del tiempo. Os cuento la historia. Tenemos que irnos a la época en la que Leticia es presentadora de los informativos, de los telediarios,
Un día en los meses previos a la boda llegó un estudiante mexicano a Torre España diciendo que quería hablar con Urdaci. La historia que se quiso ocultar tuvo lugar en 1996, ya lo hemos contado, el viaje de Leticia a México, acababa de terminar periodismo y quería hacer un doctorado en el extranjero. Los autores de este libro son Daniel Forcada y Alberto Lardíez, que dicen que la reina Leticia escogió México porque estaba muy interesada por los sucesos de Chiapas y el subcomandante Marcos. En este sentido, tenemos que decir que, de acuerdo al libro de David Rocasolano, el viaje de Leticia se dio porque ella no era muy ducha con el idioma inglés, que ella realmente hubiera preferido irse a un sitio donde, bueno, pues con cultura y lengua anglosajona, y que en este sentido pues que se tuvo que conformar con México. Bueno, aparece este chico mexicano con una cinta de vídeo VHS enviado por un catedrático de la Universidad de Guadalajara. El estudiante logró encontrarse con Alfredo Urdaci y le mostró la grabación. ¿Qué se ve en esa grabación? En la cinta de VHS aparecía Leticia en un debate celebrado en clase hablando a favor de la República y criticando la monarquía española. En resumen, los mexicanos querían dinero. Urdaci habló con Zarzuela y pidió instrucciones, y finalmente Televisión Española acabó comprando el vídeo para hacerlo desaparecer. Según este libro, dicen que se pagó una cifra de 1 millón de pesetas, bastante barato salió, pero que no saben exactamente la cantidad. Este libro relata un poco cosas que ya hemos contado en diferentes vídeos sobre ese tema de Televisión Española. Es, digamos que yo tengo pendiente la lectura completa, pero sí he podido notar que de alguna manera en este libro a Alfredo Urdaci se le pone como una persona que, lejos del discurso que ha querido dar él y que han querido dar otras fuentes oficiales, incluso el primo David Rocasolano, no parece ser que estaba más al tanto de la relación de Felipe y Leticia, más allá de que ella se supone que se lo contara la última tarde, la tarde antes de presentar su último telediario. Bueno, más datos. Año 2018. Le hacen una entrevista a Alfredo Urdaci donde el titular, una vez más, es Leticia. Es verdad que, bueno, le preguntan sobre su agencia de comunicación, dedicada básicamente a la comunicación de crisis, y aquí hay un dato que me llama personalmente la atención. Le pregunta que a qué se dedican sus hijos y dice: mi hijo es un experto en ciberseguridad. Ojo con esto, y acordaos. Dice: la mayor estudió dirección de empresas, está ahora en Francia trabajando el idioma y bueno, se quiere dedicar a la comunicación, pero con las cosas nuevas del storytelling, marketing y las nuevas formas de comunicación. El hijo, experto en ciberseguridad. ¿Sabéis a qué se dedica la empresa de Jaime del Burgo, de lo que él vive? La empresa que tiene radicada en Londres, que se llama 12Co. Recordemos, hace unos días él dijo que iba a abrir una filial dentro de esa empresa, la que iba a llamar 12Co Books y 12Co Libros, para publicar este documento que promete de alguna manera reventar a Leticia y contar lo que el libro de Jaime Peñafiel no ha contado. La empresa de Jaime del Burgo es de ciberseguridad. Este es un nexo que yo creo que no se ha hablado hasta entonces, pero que a mí personalmente me llama la atención, porque no hay tantos expertos en ciberseguridad ni en España ni en el mundo. Es una especialización en la que tú tienes que trabajar día a día, renovarte constantemente, según me cuentan, y requiere un reciclaje diario. Es decir, es una profesión, vamos a decir, a tiempo completo,
no te puedes dedicar a otra cosa, aunque seas informático, por ejemplo, porque tienes que estar al día. Me llama la atención, el hijo de Alfredo Urdaci es experto en ciberseguridad, la empresa de Jaime del Burgo se dedica precisamente a eso. Igual de interesantes resultan una serie de apreciaciones que hace Alfredo Urdaci. Dice: oye, ¿es noticiable que haya ido a la cárcel Iñaki Urdangarín? Y contesta Urdaci, dice: yo estaba seguro de que iba a ir a la cárcel. Si no fuera, la monarquía se acaba. Claramente, la única manera de depurar ese comportamiento es que Urdangarín fuera a la cárcel. Ya discutimos lo de la infanta, porque oiga, ¿cómo que es desgravable que alguien haga algunas facturas falsas? ¿Y por qué a presentadores se les castiga por hacer unas facturas discutibles? Creo que hubo un trato de favor de la agencia tributaria, claramente. Y que Urdangarín a la cárcel, que no pasa nada. No le va a pasar nada. Va a salir más sabio, más maduro, más hombre, más viejo, no pasa nada. Oiga, Alfredo Urdaci, usted ha sido compañero de Leticia durante años. ¿Cómo valora ahora el papel que está haciendo como reina? 2018, recuerdo. Está haciendo un buen papel con algún error, como lo de la reina Sofía y la foto, lo de la Catedral de Mallorca. Creo que se interpretó mal. Creo que la conozco, aunque también pienso que ha cambiado mucho y me da la impresión que ella se dejó llevar por su hiperperfeccionismo. La foto oficial es la foto oficial, la de los reyes con las hijas, y eso se interpretó como una pelea como ella con su suegra. Leticia era muy perfeccionista, tenía mucho carácter y yo creo que ahora lo ha sacado un poquito más que antes. Es que ahora es reina. Cuenta un dato curioso que, bueno, la verdad no tiene mucha importancia. Dice que siempre bajaba con un cepillo de pelo para ponérselo bien y que lo bajaba al plató del telediario, que era muy coqueta y muy cuidadosa. Y aprovecha para desmentir el hecho de ese supuesto ascenso fulgurante de Leticia como presentadora del telediario debido a su relación con el entonces príncipe. Alfredo Urdaci dice que no, que ella ya venía muy hecha como presentadora por su etapa en CNN Plus, que eso le permitió hacer informe semanal y que luego pasó por el matinal. No la pusieron directamente en el telediario de la noche, sino que pasó por el matinal, que es verdad que históricamente la gente que ha pasado por el matinal ha terminado presentando otras ediciones. Y dice que, bueno, pues que estaba fogueada. Muchos datos que me llaman la atención. Aquí es como una especie de puzzle del que tenemos que encajar todas las piezas. Yo no quiero decir que con esto pues haya una relación especial entre Alfredo Urdaci y Jaime del Burgo, ni mucho menos que el primero esté detrás de todo este escándalo. Ahora, que este señor ha sido director de servicios informativos, ha manejado muchos datos, mucha información, sabe cómo funciona esto, lleva una agencia de comunicación y a mí no me cabe la menor duda de que antes de que saliese todo esto, Urdaci al menos se olía algo. Voy con el último artículo, el más reciente, pero no es de ahora, de todo este escándalo, es de hace algo más de un año. En concreto del 29 de octubre de 2022. Y el titular es la no tan sorprendente colaboración entre Alfredo Urdaci y Jaime del Burgo. Lo ponen como dos símbolos distintos de etapas de doña Leticia. A ver... Perdón, que se me ha ido aquí un poco el artículo y como es largo, pues hay cosas que tengo que leer. En junio de 2022, Jaime Ignacio del Burgo, el padre del excuñado de Leticia, presentó un libro que curiosamente pues contó con los servicios comunicativos ¿de quién? De Alfredo Urdaci, para presentar su obra. El padre de Jaime del Burgo lo pone a Urdaci como la quinta esencia del periodismo, que confía en él. Y bueno, pues nos cuentan, cosa que ya conté yo en su momento, que Alfredo Urdaci pues que vive una vida tranquila, anónima, hasta ahora recientemente que ha salido el escándalo este de la reinserción de Urdaci en televisión española. Mirad el vídeo que ahí están todos los datos.
Si al principio de este vídeo os estaba contando que Alfredo Urdaci negaba tener cualquier tipo de relación con Jaime del Burgo hijo, pues aquí dicen lo contrario. Dice: Alfredo Urdaci y Jaime del Burgo mantienen a día de hoy una tan bonita como sorprendente amistad. Este medio se trata de poner en contacto con Jaime del Burgo, pero no obtienen respuesta. Y Alfredo Urdaci dice que él es amigo no solo del padre ni del hijo, sino de toda la familia. Dan algunos datos, pero yo no sé. Vuelven un poco sobre el tema de la seguridad informática, que parece que es algo que Jaime del Burgo, de hecho, en su matrimonio con Telma, llegó a crear una empresa llamada Telma Link. Y hablan un poco de las controversias legales que ha enfrentado Jaime del Burgo, entre otras cosas, por crear una página llamada JediFan, que era un calco de la de Apple y del perfil de su creador, Steve Jobs. Además, en 2016, la justicia de Pamplona desestimó una querella de la presidenta del gobierno de Navarra, Uxue Barkos, tras percibir esta como una amenaza, un mensaje que el empresario le mandó al correo tras quitarle la escolta a su padre. El mensaje era el siguiente: que cargues sobre tu conciencia si algo le pasa a mi padre, me la devolverás en vida, cobarde. Jaime del Burgo dice que el episodio no sucedió como se describió, como tampoco sucedió, y aquí sí fue condenado a pagar una multa de 1.080 euros por resistirse a unos agentes que le detuvieron por cruzar en rojo un paso de cebra con un carrito de bebé. Según declaró la policía, el excuñado de Leticia intentó zafarse sin identificarse. Bueno, yo como digo, yo no digo que Alfredo Urdaci esté enterado de esto. Sí creo que tiene una vinculación especial con la familia del Burgo. Si realmente Jaime del Burgo y Leticia llevaron todo esto en secreto, pues únicamente lo sabrían los dos. Pero es cosa que a mí personalmente me extraña, conociendo un poco los vínculos del CNI con todo lo que tiene que ver con la Casa Real. Hemos hablado de vínculos, tentáculos que tendría el rey emérito dentro del CNI para enterarse de cosas. Yo, sinceramente, el que esto salga ahora de alguna manera me puede llevar a pensar muchísimas cosas, pero tengo claro que aquí realmente quien no lo sabía. Yo he puesto todas las versiones. Hay una versión que dice que Alfredo Urdaci y Leticia no se ven desde el telediario y que Leticia en concreto, pues a él personalmente no lo traga, porque además siempre habla de Leticia en todas las entrevistas y sí, es que no hay relación. Y otra parte que sí sitúa a Alfredo Urdaci como un hombre poderoso dentro de la comunicación. Yo personalmente creo que no tanto, pero que sí, evidentemente, se ha movido por determinados círculos, determinadas élites, ha estado, bueno, pues relacionado con personas bastante polémicas dentro del mundo empresarial. Llegó a ser portavoz de Paco el Pocero y en este sentido yo personalmente dudo mucho que Alfredo Urdaci vaya de salvapatrias, al menos con las impresiones que yo tengo de su experiencia contada en primera persona sobre su paso en Televisión Española y especialmente como director de los informativos, director de los telediarios. Yo personalmente creo que Alfredo Urdaci no está detrás de todo esto. ¿Que tiene algún tipo de vinculación con Jaime del Burgo? Eso no me cabe la menor duda, Y más allá, y no estoy hablando de que se conozcan, o incluso de vista, o incluso de haber nacido en la misma ciudad y tener personas en común. No, creo que hay una estrecha relación. Pero yo creo que lo más conveniente sería preguntarle a Alfredo Urdaci sobre esto. Probablemente, y conociéndolo un poco, bueno, ahora está difícil la cosa porque ha pasado de nuevo, ha reingresado en Televisión Española y ahora está difícil que él hable de todas estas cosas.
pero creo que de hacerlo siempre se va a mantener 2 pasitos para atrás, con un poquito de diplomacia y también con un puntito de ironía. En cualquier caso, yo creo que a lo mejor nos podemos llevar hasta una sorpresa, en el sentido de que, claro, aquí hay 2 personas que de alguna manera han engañado, pero ¿y si quizá entre ellos mismos se estaban engañando? No sé si me cogéis por dónde voy. Bueno, vamos a ver que a lo mejor toda esta verdad que se va a desvelar, pues a lo mejor conlleva engaños dentro de la propia verdad. Reflexionadlo. Sé por dónde voy, sé lo que quiero decir, pero no me salen ahora mismo las palabras después de un vídeo tan largo. Así que nada, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.